Hola churritos, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles mi rutina privada de cómo me arreglo la barba y los tips que les van a servir mucho en el momento en el que ustedes lo quieran hacer desde su casa. Bien sea para hacerlo todos los días y cuidarse ustedes mismos o para retener o mantener lo que ha hecho su barbero en la peluquería. El primer tip que te voy a enseñar es que siempre empieces arreglándote tu barba bajándotela un poco con una máquina de corte. Lo que vas a hacer con esto es que te va a ayudar a ahorrar en rastrillos, ya que quitando un poco de vello evitarás que el rastrillo trabaje de más y así te durará mucho más tiempo. Si no tienes una máquina de corte, te puedes ayudar con una penilla que tenga la misma longitud de punta a punta y con las tijeras. Así podrás bajar el nivel de la barba y empezarás despejando el área. Yo tengo una medida personal que siempre son 4 milímetros, me gusta tenerla toda así cuando me la quiero bajar, entonces hazlo siempre y elige la mejor medida para tu barba desde el comienzo. Siempre respeta mucho la línea de tu patilla y escoge el largo. A mí siempre me ha gustado en toda la mitad de la parte interna de la oreja, es la presión perfecta para mí. Entonces escoge la que más te guste. Si la quieres desvanecer aún más, pues puedes subirla aún más. No te recomiendo subirla tanto porque a veces puede crear mucha disonancia entre el corte y la barba, sobre todo cuando tenemos el cabello así que ya es un poco más largo. En la parte número 2, para definir tu barba y sobre todo las líneas de corte, puedes utilizar rastrillos, perfiladores, máquinas rasuradoras eléctricas, entre otras, incluso la misma cera. Pero te recomendaría en lo personal utilizar rastrillos o perfiladores, que son los que permiten tener una mayor facilidad en el manejo. En el tema de los rastrillos, siempre te voy a recomendar que utilices uno de 2 cuchillas. Lo que harás con esto es que al evitar utilizar 3 cuchillas, que son las que normalmente se usan en el mercado, vas a prevenir que todas las veces que pases la cuchilla también arrastre y exfolie tu piel la cuchilla, evitándote irritaciones y sobre todo heridas en tu piel al finalizar el afeitado. Por eso te recomiendo que siempre lo hagas con uno de 2 cuchillas. Así va a ser más efectivo y vas a poder utilizar más pasadas para definir el corte, ya que con uno de 3 cuchillas de una vez vas a empezar a cortar la piel. Si tienes uno de 3 cuchillas, por lo menos trata de hacerlo en una sola pasada, cosa de que no vayas a dañar más tu piel y sobre todo no vayas a crear nuevos cortes. Siempre que vayas a hacer tu afeitado, hazlo a favor del crecimiento de tus vellos, nunca en contra, a no ser de que lo quieras pasar muy a ras, pero en este caso no te lo recomiendo porque lo que vas a hacer con esto es de una vez irritar tu piel, cortarla de más y el peor de los problemas es que cuando crezcan los vellos nuevamente van a tender a encarnarse dentro de tu piel y crear acné. Siempre que hagas el rasurado, hazlo inmediatamente sales de la ducha o en medio de ella si te bañas con agua caliente, ya que esto te va a ayudar a que los vellos estén mucho más suaves y los poros estén más abiertos. Lo que hago yo es que siempre me ayudo llevando un cepillo que tiene un espejo en la parte de atrás. Con eso, cuando estoy en mitad de la ducha, hago una pausa, cierro la llave y allí es donde aprovecho para, con el calor que queda aún en mi piel, poner un poco de jabón y hacer los cortes del rastrillo. Ya para el momento de cortarte la barba, te puedes ayudar con espuma para afeitar o, como lo hago yo, de un jabón de tocador neutro, ya que este me permite, al no tener ningún tipo de aroma o de alcohol, poder cortar el vello sin tener irritación. Y en este caso el jabón de tocador tiene un punto a favor y es que cuando lo paso para cortar mi barba siempre hay un punto translúcido el cual me permite ver el área que quiero recortar, cosa que no pasaría con una espuma, ya que con su color tan blanco no permite ver hacia el interior y podrían cometerse errores al momento de rasurar con precisión esta área. Se utiliza más como cuando quieres utilizarla para quitarte toda la barba. En ese caso sí te recomiendo que utilices la espuma, pero si es para definir, pues es preferible que te ayudes con un jabón neutro, ya que pues al no tener olor y al no alterar tu pH evitará también mucho el tema de la irritación en tu piel y también tendrá esta parte translúcida que te va a permitir ver cada vello que hay detrás del jabón. Si quieres definir mucho más el estilo de la línea recta, te puedes ayudar con cinta, ya que la cinta te va a permitir siempre poder cortar con mucha más eficacia la parte directa de tu barba, dejándola recta y creando un poco más de armonía, ya que haciéndolo a mano alzada te puedes equivocar y bajar más de un lado que del otro. Lo que yo hago es que siempre normalmente utilizo de la parte más central y baja de el candado hasta la parte central de mi oreja, lo cual me permite tener una línea recta con precisión para saber cuánto debo cortar y cuánto no, y que a su vez esta quede recta. Ya teniendo las cintas puestas es muy fácil quitar todo el vello que la zona nos marque con el rastrillo y el jabón que nos permite ver el fondo de los vellos. Pero también hay un método que es utilizando una peinilla e incluso una tarjeta con un poco de color. De esa manera quedas con una línea totalmente recta y ya te puedes ayudar con el rastrillo sin ningún problema.
También un método que es muy bueno es hacer esto con la punta del jabón bien fino, hacer una línea que nos permita ver cómo queremos marcar la barba. Si alcanzan a notar acá la línea, hacemos lo mismo del otro lado y bueno, en la parte de abajo. Y ya teniendo las dos líneas marcadas, que son las principales, ya podríamos empezar con el rastrillo. Como les digo, siempre utilicen rastrillos de doble hoja, no de triple hoja, ya que la triple hoja irrita mucho más la piel, la esfolia y la corta de una vez. Y si ya pues de una la tienen comprada o la tienen de una vez en su baño, entonces traten de hacer el corte solo de una pasada, ya que si lo vuelven a pasar, de una se va a crear el corte y de una vez se va a irritar la piel. Sobre todo si utilizan lociones después del afeitado, estas al tener a veces alcohol van a hacer que arda de una vez la piel. Desde que yo utilizo solo de doble cuchilla, no he tenido ningún problema de temas de irritación. Entonces, ya teniendo las líneas claras, lo que hago es que vamos a humedecer evidentemente el rastrillo y vamos a empezar a pasarlo, respetando la línea que acabamos de hacer con el jabón. Como les decía, la idea es que siempre podamos rasurar a favor del crecimiento. Igual les voy a dar una imagen aquí de las direcciones idóneas en las cuales deberíamos rasurar el vello según el crecimiento para evitar irritación o cortes extremos. Yo también trato de marcar mucho esta parte de acá porque me gusta, para que quede el espacio bien marcado y también a su vez se marque la patilla mejor. Si se dan cuenta, la línea que hicimos con el jabón se mantiene. Siempre traten de hacerlo también acá porque a veces tenemos algunos vellitos en esta parte de arriba. Y así iríamos hasta ahora. Vean la diferencia entre los vellos que hay y los que acabamos de quitar. Enjuagamos las mejillas para tener un poco más de limpieza y ver si ya se quitaron todos los vellos que deseábamos tener. Y listo, ya tendremos la primera mejilla arreglada. Si se dan cuenta, se ve muy claro cómo quedaría la primera línea, mientras que acá pues todavía, a pesar de que el jabón nos ayuda, faltaría definir toda esta área que pues tiene muchos vellos. Veamos la diferencia entre que no hay vellos y que sí los hay. También para ayudarse a ver un poco más pueden hundir un poco las mejillas, siempre en cuando pues se respete la línea que hicieron con el jabón, con la tarjeta o con la cinta. Esto les va a permitir llegar un poco más al área del bigote. Es muy importante que escojan bien el diseño de su barba, ya que los diseños que son muy elaborados, como adelgazar mucho el bigote o como marcar mucho la parte interna del candado e incluso las líneas o marcar mucho la parte de los oídos, puede hacer que el mantenimiento de tu afeitado sea muy estresante y cada día o cada 2 días tengas que volver a retocarte y haciéndote perder tiempo. Esto depende mucho de la rutina que tengas. Si tienes mucho tiempo todos los días para poderte arreglar, entonces sí puedes definir más estos detalles, pero si casi no tienes tiempo, lo ideal sería pues que dejaras un diseño mucho más fácil, que simplemente sea para bajarte con un poco de la máquina de corte y ya rasurar cada 3, cada 4 días según la necesidad. Y pues que obviamente el rasurado de las mejillas y de la parte de los lados es muy fácil porque simplemente ya sabes la línea y lo puedes hacer incluso de afán. Pero ya cuando haces un diseño tan elaborado, lo que vas a permitir es que se vean todas manchadas estas áreas, sobre todo el crecimiento se va a ver mal y pues no te vas a ver para nada bien, sino la gente va a decir como que hay un look bastante desprolijo. Como se dan cuenta, que se sigue respetando mucho la línea que hice con el jabón, lo cual permite que sigamos teniendo claridad de lo que se ve y se siga marcando la línea para ver cuándo nos estamos saliendo de la parte recta y cuándo no. Obviamente porque estoy haciendo el video, pero lo ideal es que esto siempre lo enjuaguemos directamente en la ducha o en el lavamanos. Y así ya tendríamos listas la parte de las mejillas tanto de un lado como del otro. Yo no me voy a retocar el bigote porque sé que a veces no tengo tiempo y no quiero que se vea manchado, no quiero que se vea el crecimiento y que se vea la barba descuidada en vez de verse cuidada. Entonces lo voy a seguir manteniendo la línea natural de mi bigote siempre, y pues lo que voy a hacer en este caso es empezar a marcar solamente un poco acá, que casi no tengo muchos vellos, y ya proseguir a la siguiente parte, que es arreglar el cuello. Perfecto, ya tendremos esta parte de acá sin ningún problema. Entonces quiero mostrarles cómo quedaría la primera mejilla, que queda bien arreglada. La segunda también, que la línea recta se respeta, y tendríamos la parte de acá también arreglada. ¿Qué hacemos en la parte del bigote? Les recomiendo mucho siempre que para la parte del bigote, primero pues sonríen.
porque sonriendo te das cuenta si la barba a veces está más larga y te está incluso tapando la parte del labio superior. En mi caso no hay mucho, pero igual hay un par de pelitos que podemos corregir. Para eso le quitamos la cabeza a la máquina de corte y la empezamos a pasar respetando esta línea blanca o esta línea más clara que normalmente tiene los labios en la parte superior. Mientras voy cortando con la máquina, voy peinando hacia el lado para ver que los pelitos no se queden escondidos, sino que al peinarlos hacia el lado salgan y los pueda cortar mientras los voy moviendo. Y así ya tendremos marcada la parte de los labios y al sonreír se va a ver perfectamente la sonrisa y la línea superior de los labios sin ningún cabello o ningún vello que pueda ocupar este espacio y le quite la limpieza de la sonrisa. Y ya en esta parte vamos a pasar a una parte demasiado delicada que es el cuello. Y aquí les voy a dar un mega tip que a mí me ayudó mucho y que cambió mi vida cuando hice este cambio por mí mismo, porque nunca lo vi en ningún otro lado, y es que ya no utilices en la parte del cuello el rastrillo, sino que utilices la máquina de corte, ya que esta te va a ayudar a que no cortes tanto vello, sí se vea totalmente desvanecido el vello, pero que no quede cortado totalmente a ras, ya que en esta parte acumulamos tanta grasa y tanto mugre el día a día que si dejamos un corte totalmente a ras, de una vez se van a producir cortes y bacterias que van a hacer que crezcan granos grandotes, enormes, horribles, porque incluso a mí me pasaba mucho cuando me rasuraba con rastrillo el cuello. Ya al día siguiente tenía depósitos acá, obviamente pues de acné, porque se había hecho el corte, al sudor del día a día se le había pegado pues el mugre que tú a veces tienes, entonces se armaban así pues granos muy grandes en el cuello, y todo eso se acabó cuando empecé a utilizar la forma de rebajarme con la máquina de corte. Entonces es el mega tip que te doy. Si tú eres de los que les pasa eso, créeme que te va a ayudar mucho. Si no te pasa, pues puedes hacerlo con rastrillo o con el perfilador sin ningún problema. Así que ese es el siguiente tip, es que saques la línea de tu papada. Todos tenemos un poquito de papada, entonces la marques más, y al marcarla de aquí para abajo cortes todos los vellos que están afuera. ¿Para qué? Para que cuando estés de lado toda esta parte de la papada tenga una sombra, porque si cortas de más desde aquí, toda esta parte del cortito que uno puede tener o que cualquier persona tendría va a quedar clara, y en lugar de dar sombra y cubrirla, lo que va a hacer es darle luz y exaltarla más. Entonces es una especie como hacer un contouring con los vellos que tienes en el cuello. Yo lo que hago es hundir un poco la papada y allí hago los cortes principales para crear una línea blanca. Ya teniendo esa línea blanca, ya puedo ponerme un poco más recto y simplemente limpiar, ya que estos vellos del cuello muchas veces crecen hacia arriba, entonces la forma de cortarlo ya es diferente. Y listo, ya tendremos esta parte del cuello bien marcada y estilizada. Y cada vez que nos volteemos hacia el lado y vemos con alguien o hundamos un poco el cuello, se va a ver muy bien tapada el área de la papada y no se va a exaltar, como les decía, sino que se va a cubrir con este contouring de los vellos de la barba. También con esta misma máquina de corte, con tu rastrillo o con tu perfilador, sobre todo te lo recomendaría mucho con el perfilador o con la máquina de corte y no con el rastrillo, ya que esto tiene más exactitud, el rastrillo no tanto. Define la parte que queda en el borde de tus orejas para crear una línea recta si te gusta ese estilo. La verdad a mí me encanta mucho porque le da mucho más rectitud al rostro y le da muchos más ángulos que lo definen mejor. Así que lo voy a hacer con esta misma máquina. Y listo, aquí ya tendríamos esta parte, como les muestro yo, ahora se ve más recto y se une con la parte de la papada para crear este ángulo mucho más marcado, y que cuando estés de lado se vea mucho mejor definida el área de la mandíbula, como si tuvieras un poco de hueso más marcado. También puedes aprovechar para marcar la parte del borde de las orejas hacia arriba, peinando tu cabello hacia la parte de las orejas, cosa que te permita marcar cuáles son los vellos que están más largos, si los alcanzas a ver. Y así definiríamos mucho mejor la patilla. Si te das cuenta, queda muy linda y queda la curva perfecta para dar más claridad. Y se conectaría con esta limpieza de aquí y con la parte de las mejillas. Ahora hagámosla de este lado.
Perfecto, ahí tendremos toda la limpieza del área de la oreja. Se nota mucho la curva y se conecta con la línea recta que acabamos de hacer para marcar mucho más el ángulo de la mandíbula. Ahora, acá hay un punto que también quiero tocar, y es que a veces es muy necesario que vayas jugando con el tema del grosor de la parte de abajo de tu barba, para que la línea la puedas hacer un poco más abajo, un poco más arriba, según como te guste. Porque hay muchas personas que a veces tienen las mejillas un poco grandes y que marcar un poco más abajo la línea va a permitir que se cree una especie de sombra al verlo de frente, y en este ángulo crearía un contouring que marcaría mucho más la definición de las mejillas. Entonces puede funcionar. A mí me funciona demasiado, yo trato de hacerlo. Si te dan cuenta, cada vez que yo miro de frente, el ángulo cae tan recto en la parte de abajo que hace que se vea un triángulo muy marcado, y a su vez hace que se evite que en la parte de los cachetes o las mejillas se vea grande o se vea gorda, sino que se define, se perfile más. Entonces tendría un perfilamiento al ver hacia el frente, porque las líneas marcan hacia abajo recto como un triángulo, y al mirar hacia el lado defino demasiado, porque pues la mandíbula, tanto aquí manda una línea recta como acá manda una línea recta, que crea mucho más ángulos en la parte de la quijada o la mandíbula. Entonces tendríamos efecto de frente y efecto de lado. Como les decía, si ustedes tienen que hacer más perfilamientos en la parte de aquí abajo, adelgazando un poco más el bigote, simplemente con mucho cuidado y respetando el truco del jabón, que sea delgadito, marcarían las partes internas que quieren exaltar y lo harían. Ya para finalizar, obviamente tenemos que jugar muy bien la cara. Si se puede, obviamente con agua fría, ya para que cierre los poros y pues evite que se empiecen a hacer acumulaciones de grasa. Si se dan cuenta, como yo les decía, cuando yo me rasuro, me pasa algo muy bueno, que al hacerlo con estos cuidados que les comenté, no se irrita la piel, no se ve ningún corte. Si ustedes se dan cuenta, no hay sangre, no hay nada, porque primero lo hago con cuidado, me tomo mi tiempo, y adicionalmente a eso, todos los consejos que les di aplican demasiado bien para que la piel no se irrite, no se corte, y sobre todo pues no cree ningún tipo como de picor, de sangre o de irritación con cualquier tipo de tema de jabón o alcohol. Entonces, para finalizar, yo no utilizo espuma o crema para después del afeitado, porque no me gusta. Siento que contienen mucho alcohol e irrita mucho la piel. Y lo que hago es que me lavo muy bien la cara, nuevamente con el jabón neutro o directamente con mi jabón facial líquido. Me lavo la cara con agua fría, como les decía, para cerrar los poros. Y aquí estoy después de hacerme un buen lavado de cara. Siempre acuérdense de limpiarse a toquecitos para que pues obviamente la piel no se estire y se puedan crear incluso arrugas con el tiempo. Y ya, eso sería todo. Finalizaríamos la rutina con una crema hidratante que te permita darle una frescura más a tu rostro, y si es de día, evidentemente con el bloqueador solar, que siempre la crema y el bloqueador sean con un contenido a base de agua y no de aceite para que no genere acné. Esa es una manera muy saludable de hacer un corte de barba donde te veas lindo, donde te sientas bien, donde puedas salir a la calle sexy, donde pues utilices las mejores partes de tus facciones para resaltarlas, y sobre todo pues que lo puedas hacer desde la comodidad de tu hogar, bien sea así como te lo decía al comienzo del video, para mantener lo que traes del salón, o para hacerlo tú mismo desde siempre, desde tu casa, y sentirte bien contigo mismo, que es la parte más linda de esto, y lo puedes hacer con tus propias manos. Me encantaría mucho que pruebes estos tips en tu casa y que me digas qué tal te parecieron, si los conocías, si no los conocías, si los probaste y te encantaron, y que me los dejes en los comentarios. No siendo más, recuerda que yo soy Dani Lewis y pronto nos veremos.